Muy bien. Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. En el mundo de la biología celular, cada día descubrimos nuevas maravillas y complejidades en el funcionamiento de nuestras células. Y hoy nos sumergiremos en un aspecto particularmente intrigante: los condensados biomoleculares. Las células son como pequeñas fábricas altamente organizadas, donde una multitud de procesos y reacciones químicas ocurren en armonía para mantener la vida. Los condensados biomoleculares son estructuras dinámicas que desempeñan un papel crucial en la organización y regulación de estos procesos. Hoy nos acompaña la microbióloga Valeria Aline Ramírez con la charla titulada Explorando la frontera celular, la importancia de los condensados biomoleculares. Valeria es estudiante de la maestría en Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección de la doctora Rosa Navarro, donde llevó a cabo una tesis de licenciatura, perdón, tiene licenciatura en microbiología obtenida en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde llevó a cabo una tesis de licenciatura bajo la supervisión de la doctora Karina Acevedo Whitehouse. En su investigación titulada Transformación precancerígena en elefante marino del norte, también indagó en la presencia de virus pro-oncogénicos y cambios en la microbiota epitelial del mamífero marino. Actualmente, Valeria se dedica al estudio del nemátodo Caenorhabditis elegans como modelo de investigación. Su enfoque se centra en evaluar las implicaciones del envejecimiento en los agregados proteicos de la gónada de este organismo. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Ay, gracias por la invitación. Ok, entonces voy a empezar platicándoles un poco justo sobre uno de los temas que ha tomado gran relevancia dentro de la biología celular, que es justo la importancia de los condensados biomoleculares, también llamados gránulos o gránulos de ribonucleoproteínas. Entonces, justo un poco para empezar, poniendo como un poco de contexto sobre cómo se organiza la célula. Principalmente, como sabemos, la célula es la unidad básica y fundamental para la vida. Y pues esta célula necesita mantener diferentes reacciones bioquímicas que ocurren todo el tiempo dentro de esta, en sitios específicos dentro de la misma y también como alejado de cualquier otro organelo que pueda sufrir como algún daño, ¿no? Entonces, la célula está rodeada por una membrana, una bicapa lipídica que marca la diferencia entre todo el interior celular con el medio extracelular. Y de igual forma, justo para que estas reacciones bioquímicas que ocurren dentro de estas sean delimitadas, tienen para ello los organelos. Los organelos también son estructuras que tienen todos una membrana. Esta membrana justo es importante como delimitante porque organelos como el lisosoma, por ejemplo, poseen un bajo pH y enzimas que ayudan a destruir incluso componentes celulares. Esto es importante justo porque la célula tiene que usarlo solo en momentos muy específicos y en regiones muy específicas, ¿no? Entonces, esta membrana permite como dar este aislamiento de todos los componentes del lisosoma con el resto de la célula. Sin embargo, recientemente justo se ha descubierto que existen otros compartimentos dentro de la célula que no están delimitados por ninguna membrana. Justo estos son los que conocemos como condensados biomoleculares o gránulos, ¿no? Estos gránulos tienen diferentes localizaciones celulares. Por ejemplo, aquí vemos los cuerpos de caja que están dentro del núcleo, al igual que el nucleolo. Todos estos se encuentran dentro del núcleo. O bien en la parte citoplasmática de las células tenemos gránulos de estrés o cuerpos de procesamiento.
E incluso algunos de estos gránulos que tienen funciones específicas de acuerdo a la región que se encuentran dentro de la célula, son también específicos de diferentes tejidos. Algunos son, por ejemplo, los gránulos P, que se encuentran solo en células germinales, o bien los miogránulos, que también solo se encuentran en tejido muscular, ¿no? Entonces, conforme vaya avanzando esta plática, les voy a ir dando ejemplos de los gránulos más relevantes y cuál es justo su importancia tanto dentro de la célula como dentro de un organismo completo. Y bueno, como les comentaba, todos estos gránulos tienen funciones específicas dentro de la célula. Sin embargo, la dinámica con la que se forman puede ser muy similar entre ellos, ¿no? En general, todos estos gránulos están formados por componentes celulares que estaban dispersos en el citoplasma de la célula, pero que a través de una señal, un estímulo o alguna condición celular específica se formaron como estos gránulos, lo que también se le conoce como se da la separación de fases, ¿no? Entonces, todos justo se forman a través de esta separación de fases. Y recientemente se ha descubierto que las proteínas que conforman estos gránulos y que llevan a que se dé esta separación de fases dentro de las células tienen estructuras similares entre sí. Y justo para esto les quiero poner estos ejemplos de tres proteínas que forman diferentes tipos de gránulos. Em, Aquí estas tres proteínas les muestro las caricaturas, unos dibujos de cómo es su estructura. Por ejemplo, la proteína G3BP1 es una proteína que está relacionada por excelencia a la formación de gránulos de estrés en mamíferos. Entonces, esta es una proteína fundamental para la formación de estos y tienen, por ejemplo, este dominio NTF2L que tiene la capacidad de unirse con otras proteínas, lo cual también es bastante útil a la hora de formar los gránulos porque son diferentes proteínas y RNAs que se agrupan. Entonces, esta es una forma de llevar a más proteínas dentro del mismo gránulo. Y también tiene justo estas regiones que se conocen como intrínsecamente desordenadas, ¿no? Estas que marco con líneas moradas. Estas regiones intrínsecamente desordenadas lo que hacen es dar la capacidad a la proteína de plegarse, obtener un plegamiento diferente cuando están fuera y dentro de los gránulos. Y esto es súper útil porque esto ayuda a que la proteína justo pueda entrar de forma más fácil y llamar a más componentes a formar el gránulo. También tiene este dominio RBD el cual se caracteriza por unión a RNA. Aquí también esto es algo muy importante. El RNA es parte del material genético de la célula que lleva a la formación de proteínas, ¿no? Entonces, el RNA dentro de los gránulos es muy importante porque también les confiere cierta viscosidad. Hace que estos gránulos sean en ocasiones mucho más líquidos, ¿no? Que tengan una viscosidad específica. Ya más adelante también hablaremos como un poco más a detalle de la importancia de esta viscosidad de los gránulos. Pero bueno, entonces, este dominio también ayuda a llamar a los RNAs a formar parte del gránulo. También la proteína FUS es otra proteína formadora de gránulos que contiene dos dominios de baja complejidad. Estos dominios básicamente son pocos aminoácidos repetidos muchísimas veces. Igual que las regiones intrínsecamente desordenadas, estos dominios ayudan a un mejor plegamiento de la proteína dentro de los gránulos. Este dominio RRM también es un dominio que al igual que el RBD llama a la unión de la proteína con los RNAs. Y finalmente la proteína TIA1. TIA1 también es por excelencia formadora de gránulos de estrés en mamíferos y tiene un dominio tipo prión, que es este dominio que también marco aquí con una barra morada. Este dominio también confiere esta habilidad de llamar a otras proteínas dentro del gránulo y además tiene los dominios RRM que, justo como en la proteína FUS, estos son dominios de unión a RNA. Entonces, bueno, básicamente estos tres dominios son por excelencia
encontrados en diferentes tipos de proteínas que son formadoras de gránulos. Y bueno, más adelante les pongo justo algunos ejemplos de estos gránulos, ¿no? Y bueno, en general también para que se dé la formación de estas proteínas, justo como les mostraba en esta diapositiva, las proteínas tienen diferentes dominios y estos dominios pueden ser de unión RNA o a mismas proteínas. A esto se le llama valencia proteica. En general, este es un esquema muy sencillo de cómo es que se propone que se forman estos gránulos, ¿no? Tenemos proteínas, por ejemplo, como esta que está representada en la caricatura de forma morada, que son simplemente proteínas que no tienen una valencia que los lleve dentro del gránulo. Entonces son solo como un ejemplo de las proteínas que se encuentran fuera de los mismos. También tenemos proteínas nodo, que son proteínas que tienen una gran capacidad de unirse a diferentes componentes de los gránulos. Entonces, por ejemplo, aquí estos nodos tienen la capacidad de unirse con otras tres moléculas. También tenemos algunas moléculas puente, que son aquellas que unen justo dos moléculas, pueden ser dos nodos, como en este caso está representado, o bien las proteínas CAP, que básicamente son delimitantes de los gránulos, porque estas solo pueden unirse con otra proteína. Entonces, bueno, estas básicamente es como ejemplificar de forma muy sencilla cómo las proteínas pueden, tienen como cierta limitación de unirse con otras proteínas y cómo esta limitación puede ayudar o delimitar, como en este caso, la formación de los gránulos. Entonces, justo iniciando con estos ejemplos, vamos a empezar hablando sobre los gránulos de estrés. Los gránulos de estrés básicamente justo se forman, como su nombre los dice, ante un estímulo estresor. Es decir, en una célula de forma normal, como les muestro aquí en esta imagen, todas las proteínas están dispersas en el citoplasma. Aquí lo que vemos es a la proteína ataxina, que es una proteína no formadora de gránulos, a la proteína TIA1, que es justo una proteína de las que les estuve hablando, que tiene el dominio tipo prion y que sí es formadora de gránulos de estrés, y a la proteína G3BP1, que también es formadora de gránulos de estrés y tiene también dominios particulares que ayudan a que se dé esta formación. Entonces, aquí en este ejemplo les pongo justo las proteínas dispersas del citoplasma y ante la exposición a arsenito, que es un agente que causa estrés oxidativo, se da la formación de gránulos justo en estas proteínas que van a gránulos de estrés, ¿no? Mientras que otras proteínas pueden quedarse dispersas en el citoplasma, como ataxina, TIA1 y G3BP1 sí son reclutadas de estos gránulos. Y esta imagen es padrísima porque podemos ver justo cómo las células, o sea, las proteínas dentro de la célula está dispersa en el citoplasma y cómo se forman claramente todos estos granulitos dentro de las células. Entonces, estos son los que conocemos como gránulos de estrés y tiene diferentes propuestas de cuáles son sus funciones en la célula. Una de ellas es proteger como toda esta parte de los RNAs para que no sean degradados ante un estímulo estresor o también puede ser protectores de la célula. Entonces, bueno, ayuda a la célula a enfrentar básicamente este estresor, ¿no? Y hasta el momento se ha reportado un mecanismo por el cual lleva a su formación que bueno, te los voy a explicar de forma muy sencilla. Básicamente se da la fosforilación de un factor y esta fosforilación detiene para la traducción, es decir, para la producción de proteínas, ¿ok? Que es básicamente esto. Y esto hace que todos estos RNAs mensajeros que podemos ver aquí atrapados en el ribosoma sean liberados y sean reclutados por otras proteínas que a su vez llevan a la formación de todo este gránulo, ¿no? Entonces, esto se ha reportado en mamíferos y es una de las propuestas como más conservadas sobre cómo es que se forman estos gránulos. También otros gránulos muy importantes dentro de las células es el nucleolo. El nucleolo, como les comentaba al inicio, es un gránulo que se encuentra dentro del núcleo. El nucleolo básicamente es el formador de todos los ribosomas, ¿no? Estos ribosomas son aquellos que llevan a la traducción del RNA mensajero para producir proteínas. Y algo muy interesante para el nucleolo es que se ha encontrado que el nucleolo tiene
esta capacidad de fusionarse. Es decir, podemos ver dos granulitos, como vemos aquí en esta imagen, que al estar próximos se fusionan y hacen uno mucho más grande. Esta es una característica de los gránulos que tienen una viscosidad de un tipo más líquido. Entonces, esto es algo muy interesante y también otra cosa es que el nucleolo está estructurado de forma muy precisa. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene diferentes capas. Como vemos aquí, las imágenes de aquí abajo son básicamente cómo se ve el nucleolo al microscopio cuando está marcado esta parte como más central en rojo. Y justo podemos ver, ¿no? Como la periferia de esta zona roja, que es productora, justo como les mencionaba, de todos los ribosomas, está marcada en verde, justo con los espacios muy delimitados al centro, que correspondería como esta sección roja, y ya la periferia la vemos aquí en azul y justo aquí vemos representado como sobrelapando estas tres imágenes, cómo es que se ve todo el nucleolo y dentro justo de estas regiones como más granulares, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte interesante del nucleolo que está acomodado en diferentes capas muy bien estructuradas. Y además otra cosa interesante es que el nucleolo tiene facilidad de recambio de moléculas dentro y fuera del mismo. Esto también está relacionado, al igual que la capacidad de fusionarse, con qué tan viscoso es. Entonces, el hecho de que las moléculas puedan entrar y salir fácilmente del nucleolo lleva también a pensar que es una característica que es un gránulo más de un tipo líquido. Y justo hablando de estos gránulos tipos líquidos, eh, quiero mostrarles también el ejemplo de los gránulos germinales. Estos gránulos germinales, como les platicaba en un inicio, son específicos de tejido. Como su nombre lo dice, solo están en los tejidos germinales. Entonces, es decir, todos aquellos que van a promover la formación de un nuevo organismo, ¿no? Los gránulos germinales se han llamado de diferentes formas de acuerdo al organismo del que se esté hablando. Por ejemplo, en invertebrados, los gránulos germinales se conocen como cuerpos de Balbiani y son este gránulo enorme que vemos aquí en esta imagen. Todo esto es un ovocito. Esto es el núcleo del ovocito y el cuerpo de Balbiani o gránulo germinal es esto que vemos aquí. Le tengo aquí otro ejemplo de gránulos germinales conocidos como gránulos P y esto es en el nemátodo. En el nemátodo, aquí vemos, esta es la gónada del nemátodo, todas estas son células germinales, es decir, que van a dar paso a ovocitos. Y aquí en la periferia de las células germinales, que están marcadas en azul el núcleo, los cromosomas, la periferia está marcada justo con una proteína característica del gránulo germinal y la vemos en verde. Vemos cómo todos estos granulitos están en la periferia de los núcleos de las células germinales y cómo se dispersan en el citoplasma conforme las células germinales maduran a ser ovocitos. Ya en el embrión, que es esta parte de arriba de la fotografía, en el embrión lo que vemos es como esta proteína que corresponde a los gránulos germinales se va solo a un extremo del embrión, ¿no? Entonces, esto cuando el embrión se vaya dividiendo, va a hacer que solo unas cuantas células se queden con esta información que conllevan los gránulos germinales y eso va a marcar en un nuevo organismo lo que va a ser su línea germinal, perdón, posteriormente. Algo también muy interesante de los gránulos germinales que les platicaba que también tiene el nucleolo es esta capacidad o esta característica de viscosidad de tipo líquido. Aquí les tengo una imagen de cómo es que se ven estos gránulos. Esta básicamente es una imagen de un video cortado, el cual les voy a enseñar en un momento, de cómo se comportan estos gránulos germinales. Aquí podemos ver que hay dos. Este es el núcleo, esto sería como toda la célula, el núcleo, y en la periferia del núcleo están los gránulos germinales, y vemos como dos de estos se deslizan en el núcleo y se fusionan hasta formar un solo gránulo. Entonces vamos a verlo en este video. Vemos justo cómo los dos gránulos se
pasan por la periferia del núcleo y se fusionan, ¿no? Entonces, como les había comentado en un inicio, esta es una característica muy importante de los gránulos con viscosidad líquida. Y justo la viscosidad de estos gránulos también es relevante y se conoce como una parte de de las propiedades que pueden presentar estos condensados o gránulos. Y es, como vimos en la imagen anterior, en el video, la capacidad de fusionarse, ¿no? La capacidad de fusionarse, si se fusionan, como les he venido platicando, lleva a que tengan como esta característica de ser más un líquido, mientras que cuando no ocurre una fusión entre dos gránulos, quiere decir que estos tienen o densidades diferentes o son gránulos más tipo sólidos, es decir, que no tienen esta capacidad como los líquidos de fusionarse, sino que se mantienen separados, que es lo que vemos básicamente en estas imágenes. Entonces, dentro de las propiedades de estos condensados, básicamente marcamos tres, que son las tipos líquidas, unas gotas líquidas, los tipos geles o bien los tipos sólidos, que también pueden conocerse como fibrilares, de acuerdo a la estructura que adopten. Esto es muy importante porque se ha visto la presencia de justo estas láminas sólidas, agregados sólidos, en enfermedades neurodegenerativas y todo esto ha sido relacionado justo a que las propiedades de los condensados cambian y este cambio puede interferir en diferentes procesos celulares y esto también es súper importante porque lleva a enfermedades, ¿no? Puede estar relacionado. También durante el envejecimiento, algo muy importante es que estos gránulos cambian. Gránulos que podían ser líquidos en un inicio se vuelven más sólidos. Entonces, esto ocurre por diferentes factores. En general, durante el envejecimiento se da una acumulación de mutaciones y diferentes daños en el DNA que lleva a que las proteínas adquieran mutaciones. Diferentes cambios en su plegamiento, también la pérdida justo del control dentro de la misma célula de que las proteínas siempre tengan como la misma calidad, esta pérdida en el control de calidad también lleva a que los gránulos, en vez de ser de este tipo líquido, comiencen a ser laminares e incluso llegar a ser geles y finalmente llegar a ser sólidos e incluso, como les comentaba, fibrilares. Esto es una característica que se puede ver durante el organismos envejecidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los gránulos? Entonces, bueno, aquí justo siguiendo como esta línea de qué es lo que pasa con los gránulos cuando el organismo envejece y cómo cambia la viscosidad y las propiedades de estos gránulos, les tengo como estos ejemplos también de reportes que se han dado con la proteína FUS. FUS es una proteína de las que ya les hablé al inicio, que justo tiene estos dos dominios que promueven la formación de gránulos. Entonces, justo también como les venía comentando, durante el envejecimiento los gránulos cambian esta viscosidad. Entonces, en un organismo joven podemos ver que FUS se agrega en estos gránulos en forma de gotitas, gránulos tipo líquidos, que como los tenemos asociados. Pero durante el envejecimiento, esta proteína puede sufrir diferentes mutaciones que lleva a que ya no se formen los gránulos como con esta característica líquida, como lo veíamos anteriormente, sino que se forman estas fibras, ¿no? Que de por sí visualmente cambian drásticamente, ¿no? Para probar justo qué tan denso o líquido es este condensado, más bien qué tan líquido o sólido o qué tan débiles son las uniones entre las proteínas que lo forman, lo que se usa es un alcohol, hexanediol. Este alcohol rompe básicamente enlaces débiles entre las moléculas y lleva a que justo condensados que tienen una característica del tipo líquido se disgreguen completamente. Entonces, justo lo que vemos es que esta proteína FUS, al formar estos gránulos líquidos en organismos jóvenes, después de agregar hexanediol, la proteína se disgrega. Entonces, esto es uno de los muchos indicadores que puede haber de que estos gránulos son justo de una característica más líquida. Por otro lado, en estos organismos fibrilares que los asociamos a
gránulos más sólidos. Cuando se agrega hexanediol, el hexanediol solo rompe enlaces débiles, entonces estas fibras hacen enlaces mucho más fuertes entre sí y los gránulos que están formados de esta forma no se disgregan. Entonces, justo lo que vemos en organismos envejecidos que acumulan mutaciones y llevan a formación de este tipo de agregados más laminares, es que con el hexanediol o sea, estos agregados laminares no se disuelven, ¿no? Entonces, persisten. Esto justo es otra de las evidencias y otra de las cosas que lleva a que estos gránulos fibrilares estén en neuronas relacionadas a neurodegeneración y pues siempre estos tipos de agregados llegan a ser patogénicos. Entonces, como para resumir un poco esto último que les he estado diciendo, los gránulos en general están relacionados con diferentes procesos, algunos como los gránulos de estrés en general están ahí para proteger a la célula, para proteger a la célula de diferentes estresores, ¿no? Sin embargo, también, como en muchas enfermedades, cuando se pierde como este control dentro de estas formaciones, pueden estar relacionados con enfermedades. Una de estas como la neurodegeneración, que es de lo que les he estado platicando al final, como tanto formando estos agregados laminales como la proteína TDP-43 son reclutadas a gránulos de estrés y cuando esto sucede, esto no es algo normal, entonces cuando esto sucede lleva usualmente a situaciones de neurodegeneración, ¿no? También la ausencia o cambios en la morfología del nucleolo, que les mencionaba, que es esta fábrica de ribosomas en la periferia que se encuentra dentro del núcleo, perdón. La ausencia del nucleolo se ha visto relacionada con enfermedades como Parkinson. También cambios en la morfología de este nucleolo lleva a que se produzca más estrés oxidativo dentro de las neuronas y pues todo esto se ha visto presente en justo enfermedades neurodegenerativas. También en diabetes se ha visto que condiciones de hiperglucemia lleva a la remodelación en la morfología del nucleolo y también una mayor cantidad de formación de gránulos de estrés en el tejido. Por otro lado, diferentes infecciones virales también llevan justo a una remodelación o un agrandamiento del nucleolo. Y esto se da porque los virus necesitan muchísima producción de proteínas y al ser los ribosomas fabricados en el nucleolo quienes producen estas proteínas, entonces hay un agrandamiento justo del nucleolo. Entonces, este es uno de los indicadores relacionados con infecciones virales. También, por ejemplo, virus como el Zika promueve el ensamblaje de muchos gránulos de estrés porque componentes del virus se reclutan a estos gránulos y entonces esto hace que sea más fácil su dispersión dentro de las células y por lo tanto a otras células también. También virus como el VIH bloquea el ensamblaje de los gránulos de estrés y así también disminuye la protección de las células justo ante esta infección. Ay. Y finalmente también estos gránulos se han relacionado, o bueno, se ha visto que que hay cambios en estos gránulos en enfermedades como el cáncer. Igual que en las infecciones virales hay agrandamiento del nucleolo justo porque se necesita mayor producción de proteínas en estas células cancerígenas. También se da una resistencia de los gránulos de estrés cuando se da la radioterapia, se forman estos gránulos e incluso se ha visto que diferentes tratamientos para el cáncer se pueden estar agregando también en estos gránulos de estrés, ¿no? Entonces, diferentes enfermedades pueden estar participando estos gránulos y justo por eso es importante el estudio de estos gránulos o estos condensados moleculares, porque estos condensados pueden llevarnos a entender mejor diferentes patologías como neurodegeneración, diabetes, el cáncer, y justo puede también ser blancos para diferentes terapias y como tratamiento para estas enfermedades. Entonces, justo por eso es importante realizar investigación básica e investigación en diferentes modelos de estudio
como es el nematodo C. elegans, que es básicamente lo que estudiamos en el laboratorio. En el laboratorio estudiamos a este gusanito, que es el nemátodo, el cual es un organismo hermafrodita. El por qué lo hace tan sencillo estudiarlo en el laboratorio es que este nemátodo tiene un tiempo de vida relativamente corto, de 20 días aproximadamente, lo que hace muy fácil estudiar justo procesos como el envejecimiento, ¿no? Como les venía comentando anteriormente. También este nemátodo es muy pequeñito, entonces es muy fácil mantener muchísimos en un espacio muy reducido. Además, este nemátodo es hermafrodita. Esto quiere decir que tiene una reserva de espermatozoides. Lo que les muestro aquí básicamente es la gónada del nemátodo, que es con lo que trabajamos en el laboratorio. En la gónada del nemátodo está esta reserva de espermatozoides, los cuales se produjeron en etapas previas de su vida, o sea, antes de convertirse en un adulto, en etapas previas de su desarrollo. Esta es toda esta región. En esta región se encuentran las células germinales del nemátodo y básicamente toda esta región es como un tubo. Y todas estas células se encuentran en la periferia de este tubo, dejando justo este espacio vacío que es citoplasma compartido entre todas estas células. Como pueden ver en esta caricatura, ninguna de estas células está totalmente cerrada, es decir, comparten todas estas células el citoplasma. Y justo en este citoplasma compartido es donde en este tejido se forman los gránulos de estrés. Posteriormente, cuando estas células germinales van madurando, se forman los ovocitos, los que al pasar por esta reserva de espermatozoides son fertilizados y produce pues los embriones, ¿no? Los cuales van a ser expulsados por la vulva del nemátodo. Entonces, esto es nuestro modelo de estudio y este es el tejido que estudiamos dentro del nemátodo. La proteína TIAR1 en el nemátodo es homóloga de la proteína TIA1 en mamíferos. Como les había estado comentando, TIA1 es por excelencia formadora de gránulos de estrés en mamíferos y justo en el nemátodo hemos visto que TIAR1 también es partícipe de la formación de estos gránulos. Entonces, aquí básicamente lo que les estoy mostrando es cómo se forman los gránulos de estrés en esta gónada del nemátodo. Aquí está la proteína TIAR1 y está anclada a GFP, que es una proteína fluorescente. Entonces, estas dos proteínas están ancladas, entonces cuando se expresa TIAR1, también se expresa GFP y por eso es que lo vemos brillando aquí en este tejido. Entonces, esta es una condición control donde TIAR1 está en general dispersa en el citoplasma de la gónada y de los ovocitos en todas estas células germinales y después de un estrés que nosotros en el laboratorio lo manejamos a 31 grados centígrados, estrés por choque de calor, se da la formación de estos gránulos. Como podemos ver aquí justo en esta zona, en las células germinales, se da la formación de estos granulitos que forman como una línea. Y en los ovocitos se ve también los gránulos dispersos en el citoplasma, todos estos puntitos, ¿no? Entonces, básicamente así es como vemos los gránulos de estrés en la gónada del nemátodo. Y pues ya para finalizar, solo les quiero platicar rápidamente como un pedacito del proyecto que realizo como en el laboratorio, justo relacionado a toda esta parte de la formación de gránulos y la importancia del estudio de los gránulos, sus densidades y qué es lo que pasa durante el envejecimiento. Entonces, como les mostraba anteriormente, aquí también lo que vemos es a la proteína TIAR1, como les mostré justo en estas imágenes pasadas. Y justo como les mencionaban en un inicio, veo qué es lo que pasa con los gránulos y qué es lo que pasa con el tejido, no solo en organismos jóvenes, sino también en organismos que se consideran ya viejos. Entonces, lo que vemos aquí es básicamente la proteína TIAR1 en adultos, nemátodos de un día de adultos. Y aquí tenemos varias condiciones. Tenemos una condición control, que es la temperatura óptima para el crecimiento del nemátodo, y tenemos una temperatura de choque de calor, como les mencioné, 31 grados centígrados. Y aquí también tenemos dentro de este estrés dos condiciones, con simplemente un buffer y con hexanediol, que como les platicaba,
perdón, en un inicio, es este alcohol que rompe los enlaces débiles entre las proteínas y que está asociado a que en gránulos de tipo líquidos las proteínas se dispersen, o sea, todas las proteínas que formaban un gránulo se deshagan, pero que en gránulos sólidos estos enlaces que ya no son débiles se mantienen, ¿no? Entonces, básicamente en adultos de un día tenemos la proteína TR1 dispersa en el citoplasma, pero después de un choque de calor, como en una condición sin el alcohol que rompe los gránulos, aquí se ve la formación de gránulos, pero al aplicar el alcohol a estos gránulos se disgregan, que es justo lo que mencionaba, característico de unos gránulos tipo líquidos. Sin embargo, en adultos de 10 días, o sea que ya se consideran viejos para los estándares del nemátodo, vemos que en la condición control, sin ningún tipo de estrés que promueva la formación de gránulos, ya hay gránulos en este citoplasma compartido. Y esto quiere decir que se forman gránulos solo por el propio envejecimiento del nemátodo. Después del estrés se ve justo mayor formación de gránulos, pero algo importante aquí es que después del alcohol, estos gránulos todavía se mantienen, ¿no? Entonces, esto es importante porque estos gránulos ya no son tipo líquidos como los que observábamos aquí, sino son de una característica mucho más sólida. Y bueno, lo que vemos aquí ya para finalizar es básicamente la proteína TIAR1 con el dominio tipo prion mutado. Aquí les pongo esta imagencita de TIA1, que es el homólogo en mamíferos de TIAR1, y el dominio tipo prion, que es el que les comentaba en un inicio. Y justo aquí fue donde se hizo la mutación, pero en la proteína TIAR1. Y básicamente lo que esperábamos, pues, es que esto afectara la formación de los gránulos. Y lo que vimos es que en la condición control, sin ningún tipo de estresor, en adultos de un día, no había formación de gránulos, pero cuando se da el estrés por choque térmico, sí se da la formación de gránulos e incluso con un porcentaje menor de este alcohol que rompe los gránulos, estos gránulos se deshacen, ¿no? Entonces, estos gránulos son mucho más débiles que los que observábamos cuando la proteína TIAR1 no está mutada. Y finalmente, para los organismos adultos de 10 días que ya se consideran viejos para los estándares del nemátodo, vemos que no se da ninguna formación de gránulos por el envejecimiento, como si lo veíamos cuando la proteína no está mutada, y pues ningún estrés, o sea, el estrés por temperatura no forma tampoco gránulos, ¿no? Entonces, esto es una diferencia importante con la proteína TIAR1 y esto justo puede estar indicándonos que este dominio puede ser importante para los agregados ya cuando el organismo ha envejecido. Entonces, bueno, este es un poco un resumen de qué es lo que vemos en el laboratorio. Y en el laboratorio lo que estudiamos es diferentes cambios en la gónada del nemátodo ante estrés, ¿no? Pueden haber cambios en la estructura de la gónada, formación de células multinucleadas, aumentos o cambios en la cantidad de cuerpos apoptóticos que se dan dentro de la gónada ante un estrés, cambios en la morfología de la mitocondria, como les he venido platicando, también la formación de los gránulos de estrés e incluso cómo afecta la maquinaria del RNA de interferencia el propio estrés, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que estudiamos en el laboratorio que está a cargo de la doctora Rosa Navarro en el Instituto de Fisiología Celular y pues cualquiera que pueda estar interesado justo en este tema, en cómo influye el estrés en los gránulos, todo esto, pues estaría súper bien que le escribieran a la doctora porque pues está abierta a más proyectos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte y les agradezco a todos los que han escuchado, obviamente a todos mis compañeros y colaboradores que siempre me han apoyado, entonces no sé si tengan alguna duda. Gracias, Valeria. Muy interesante tu charla. Ahora pasaremos a una breve sesión de preguntas y comentarios si los hay. Y en el chat tenemos una pregunta que de la doctora Beatriz Aguilar. En el caso de las Ah, patologías, ¿qué sugieres que podría ser un mejor blanco terapéutico? ¿Cambiar la fluidez de los gránulos, ujú. impedir su formación o modificar la composición de los componentes de los gránulos?
Ok, bueno, aquí algo importante también es que, o sea, hasta ahora lo que se ha investigado justo de todas estas patologías, no se sabe si la formación de los gránulos o estas mutaciones llevan a la enfermedad o es, o la enfermedad por sí misma lleva como a que se dé esta acumulación de mutaciones o que se den estos agregados aberrantes, ¿no? La direccionalidad no siempre es muy clara en este tipo de situaciones. Pero creo que el abordaje es dependiendo de la patología, porque hay patologías donde justo el hecho de que sean mucho más densas influye o bloquea ciertas comunicaciones dentro de la célula. Entonces ahí el blanco sí sería como evitar que se dé la formación de estos gránulos. También se ha visto como formas, o sea, formas de hacer que estos gránulos que están muy densos se destruyan. Esto es como, eh, bueno, todo esto ha sido como ciencia muy básica, entonces la destrucción de estos gránulos que son sólidos sí creo que sería importante en este tipo de, cuando interfieren en la comunicación celular, pero pues básicamente depende como mucho de la patología. Estos últimos ejemplos son puntuales en neurodegeneración, que es donde se ha estudiado o se han enfocado más, pero pues sí hay otros donde el gránulo secuestra componentes que son importantes para la célula, entonces liberar estos componentes sería como ahí el punto, ¿no? Entonces creo que depende de la patología, la forma en la que se pueda abordar para mejorarlo. Ok, al parecer no hay otra pregunta ni en el chat ni en Facebook Mm. Live. Entonces, bueno, nuevamente les agradecemos, Valeria, por tu plática. Asimismo, les agradecemos a todo el público su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, que es la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Naún Espinosa Organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor. Muchas gracias, Valeria. Entonces, igual ya compartiste tus medios de contacto, por si alguien quiere ponerse en contacto, vaya contigo o con la doctora Navarro. Y pues bueno, saludos, muchas gracias, Valeria, de Oscar Robledo. Sí, Entonces, si gracias. no Igual. hubiera, Sí. ok. Si no hubiera algún otro comentario, damos por finalizada nuestra charla del día de hoy y los esperamos en nuestra siguiente charla científica del día 30 de enero. Que tengan excelente Muchísimas tarde gracias por la todos. invitación. Gracias, hasta luego.